Tauro nace cuando la Tierra despierta a su propio pulso y decide recordar que todo lo que perdura necesita raíces profundas. Desde una perspectiva astrológica, la compatibilidad real de Tauro no se manifiesta como un destello inmediato ni como una tormenta súbita, sino como una construcción lenta, poderosa y casi inevitable, semejante a una montaña que se eleva grano a grano hasta dominar el horizonte. Su energía es fija, anclada en el presente, gobernada por el principio del valor, del deseo consciente y de la permanencia. Por eso, cuando Tauro se une a otro, no busca espejos efímeros ni fuegos artificiales, busca territorios donde plantar su estandarte y promesas que puedan resistir el paso de los años. En el lenguaje épico de los astros, Tauro es el guardián del templo de lo tangible. Su compatibilidad surge allí donde el otro comprende que el amor no es solo palabra o idea, sino acto repetido, constancia y lealtad silenciosa. Tauro vibra en armonía con quienes honran el tiempo, porque su corazón se abre lentamente, pero una vez abierto se vuelve fértil y generoso como un valle en primavera. La compatibilidad real aparece cuando la otra energía no intenta arrancarlo de su ritmo natural, sino que camina a su lado, aceptando que la estabilidad no es monotonía, sino una forma elevada de fuerza. Con los signos de tierra, la afinidad se vuelve casi mítica. La unión se asemeja a la alianza de reinos que comparten leyes, fronteras y visión a largo plazo. Aquí Tauro encuentra comprensión instintiva, una resonancia profunda con la necesidad de seguridad, construcción y resultados visibles. No hay prisa ni desorden, hay planes, paciencia y la satisfacción de ver crecer algo sólido. Esta compatibilidad no siempre es ruidosa, pero sí profundamente duradera, capaz de resistir crisis externas porque se apoya en valores compartidos y en el respeto mutuo por el esfuerzo. Con los signos de agua, la compatibilidad adopta un tono más emocional y simbólico. Tauro aporta suelo firme donde el agua puede fluir sin desbordarse, y a cambio recibe profundidad emocional, intuición y una conexión afectiva que nutre su mundo interior. En esta danza, la compatibilidad real nace cuando la sensibilidad no intenta desestabilizar la estructura, y cuando la firmeza no ahoga la emoción. Es una alianza que puede ser profundamente sanadora, casi alquímica, donde lo material y lo emocional se fusionan para crear vínculos intensos y protectores. Con los signos de aire, el desafío se vuelve narrativo, como una epopeya de lenguajes distintos. Tauro habla con hechos, con presencia y con silencios que sostienen, el aire habla con ideas, movimiento y cambio. La compatibilidad real aquí no es inmediata, pero puede surgir si el aire aprende a respetar la necesidad de estabilidad y Tauro acepta que la mente también es un territorio fértil. Cuando ocurre, la relación se transforma en un puente entre lo concreto y lo abstracto, donde Tauro enseña a materializar ideas y el aire recuerda que la vida también necesita ligereza. Con los signos de fuego, la historia es la de la lava encontrándose con la tierra. Hay atracción, tensión y una fuerza primitiva que puede crear o destruir. La compatibilidad auténtica depende de que el fuego no queme por impaciencia y de que Tauro no se cierre por terquedad. Si ambos honran sus naturalezas, el fuego aporta entusiasmo, coraje y visión, mientras Tauro ofrece dirección, resistencia y continuidad. Es una alianza que, bien integrada, puede mover montañas y encender proyectos destinados a perdurar. Más allá de los signos, la compatibilidad real de Tauro se mide por valores, respeto por el compromiso, coherencia entre palabra y acción, disfrute consciente de la vida y capacidad de sostener al otro en los momentos difíciles. Tauro no ama a medias ni se entrega sin garantías internas, su compatibilidad florece con quienes entienden que la verdadera pasión también sabe esperar, y que el deseo más profundo es aquel que se cuida como un tesoro. Desde una visión épica, Tauro representa al constructor del destino compartido. No persigue conquistas fugaces, sino alianzas que puedan escribirse en piedra. Cuando encuentra compatibilidad, se convierte en un pilar, en una fuerza silenciosa que sostiene, protege y hace crecer. Su amor es un juramento no pronunciado pero cumplido cada día, una promesa que no necesita demostrarse porque se manifiesta en la constancia. Astrológicamente, la compatibilidad de Tauro no siempre es espectacular al inicio, pero es una de las más reales y profundas del zodiaco. Se revela con el tiempo, como los metales preciosos ocultos bajo la tierra, y recompensa a quienes saben reconocer que la grandeza no siempre grita, a veces simplemente permanece. Hay dimensiones de la compatibilidad de Tauro que no suelen verse a simple vista porque no se expresan en el plano inmediato de la acción, sino en capas más profundas del tiempo y de la conciencia. Tauro está regido por Venus, pero no por la Venus ligera o caprichosa, sino por la Venus arquetípica que conoce el valor real de las cosas.
Esto hace que su compatibilidad auténtica esté íntimamente ligada a la noción de merecimiento. Tauro no se une por carencia ni por miedo al vacío, sino cuando siente que el vínculo honra su propio valor interno. Por eso, muchas de sus relaciones más importantes no aparecen temprano, sino cuando la vida ha templado su carácter y le ha enseñado a distinguir entre deseo pasajero y deseo verdadero. En una lectura épica del destino, Tauro es el alma que aprende a confiar en la abundancia del mundo sin poseerla de forma destructiva. Su gran lección kármica en la compatibilidad es transformar el apego en lealtad consciente. Cuando esta evolución ocurre, Tauro deja de aferrarse y comienza a sostener. La diferencia es sutil pero inmensa. Aferrarse nace del miedo a perder, sostener nace de la fuerza interior. La compatibilidad más elevada de Tauro surge cuando el otro percibe esta transición y no intenta romper sus murallas, porque esas murallas ya no existen como defensa, sino como cimientos. Existe también una compatibilidad silenciosa que Tauro establece con el ritmo del otro. Tauro no solo observa quién es el otro, sino cómo se mueve en el tiempo, cómo responde a la espera, cómo administra la energía, cómo honra los procesos. Desde esta perspectiva, la verdadera afinidad se construye en la sincronía cotidiana, en la capacidad de compartir pausas, rutinas, silencios y placeres simples sin que estos se conviertan en jaulas. Tauro vibra profundamente con quien entiende que la estabilidad no significa estancamiento, sino un punto firme desde el cual crecer. Desde una mirada astrológica más profunda, Tauro también necesita compatibilidad en el plano sensorial y energético. No se trata solo de atracción física, sino de coherencia entre cuerpo, emoción y presencia. Tauro percibe el mundo a través de los sentidos y su alma se abre cuando el entorno relacional es armonioso, cuando el contacto no es invasivo, cuando el placer no es caótico, cuando el afecto se expresa con constancia. Su compatibilidad real se quiebra cuando hay incoherencia entre lo que se promete y lo que se encarna, porque Tauro detecta la falsedad no con la mente, sino con el cuerpo. En términos épicos, Tauro es el guardián del fuego lento. Su destino no es arder rápido, sino iluminar durante largo tiempo. Por eso, muchas veces su compatibilidad se revela tras pruebas prolongadas. Tauro observa cómo el otro responde a la frustración, al límite, al paso de los años. No necesita gestas grandilocuentes, sino pruebas de permanencia. Cuando estas pruebas se superan, Tauro se convierte en un aliado inquebrantable, capaz de sostener al otro incluso cuando el mundo externo se derrumba. Hay también un aspecto motivador y transformador en la compatibilidad de Tauro, su capacidad de elevar al otro hacia una vida más consciente y valiosa. Tauro inspira a construir, a cuidar, a disfrutar sin culpa, a materializar sueños. En una unión verdadera, Tauro no arrastra ni impone, sino que invita con el ejemplo. Su forma de amar enseña que el compromiso no es una carga, sino una elección poderosa, y que la constancia puede ser una forma de libertad cuando nace del deseo auténtico. Finalmente, la compatibilidad más alta de Tauro se manifiesta cuando el vínculo se convierte en territorio sagrado. No sagrado por idealización, sino por respeto. Tauro honra lo que ama protegiéndolo del desgaste innecesario, del drama superfluo y de la inestabilidad vacía. Cuando encuentra a alguien que entiende esta visión, la relación trasciende lo personal y se vuelve legado. No es solo una historia compartida, sino una obra construida en el tiempo, una epopeya silenciosa donde cada día cuenta y donde el amor no necesita demostrarse, porque se vive. Hay todavía capas más profundas en la compatibilidad de Tauro que solo se revelan cuando se observa su naturaleza como fuerza de destino y no solo como rasgo de carácter. Tauro representa el principio de encarnación, la idea que desciende al mundo y se vuelve forma, cuerpo, sustancia. Desde esta visión, su compatibilidad auténtica no se limita al plano emocional o afectivo, sino que se extiende a la misión de vida compartida. Tauro necesita sentir que el vínculo no solo acompaña, sino que construye algo real en el mundo, ya sea una obra, una familia, un refugio, un proyecto o una forma de vida coherente con valores profundos. Cuando esa sensación falta, incluso el amor más intenso puede volverse estéril. En el plano épico del alma, Tauro es el arquetipo del custodio del territorio conquistado. No es el guerrero que avanza sin mirar atrás, sino el que permanece, defiende y hace prosperar lo ganado. Por eso, su compatibilidad más verdadera surge con quienes no temen la responsabilidad que viene después del deseo. Tauro no huye del peso de lo real, al contrario, se fortalece en él. La compatibilidad se rompe cuando el otro solo desea el inicio, la promesa, la emoción del primer paso, pero no la permanencia del camino.
Tauro necesita aliados que comprendan que lo más heroico no siempre es comenzar, sino sostener. Existe también una dimensión ancestral en la compatibilidad taurina, la memoria del linaje, de la tierra, de lo heredado. Tauro conecta profundamente con la idea de continuidad, con lo que se transmite de generación en generación, incluso de forma simbólica. Por eso, vibra con quienes respetan el pasado sin quedar atrapados en él, con quienes entienden que honrar lo que fue no impide crear lo nuevo. En una relación compatible, Tauro siente que no está negando su historia ni su esencia para amar, sino que las integra y las hace florecer. Desde una perspectiva astrológica más sutil, Tauro también evalúa la compatibilidad a través de la coherencia energética del otro. Tauro percibe cuando alguien vive desconectado de su propio cuerpo, de su deseo real o de su ritmo natural. Esa desconexión genera una fricción invisible pero constante. La verdadera afinidad aparece cuando hay presencia, cuando el otro habita su vida con conciencia y no como una carrera sin sentido. Tauro necesita sentir que el vínculo es un lugar donde se puede estar, no solo un lugar hacia donde correr. En términos motivadores, la compatibilidad con Tauro tiene un poder profundamente transformador porque invita a una vida más enraizada. Estar en resonancia con Tauro es aprender a valorar lo que se tiene, a cuidar lo que se ama, a no abandonar lo importante por impulsos momentáneos. Tauro despierta en el otro la capacidad de perseverar, de confiar en los procesos largos, de encontrar placer en el esfuerzo sostenido. Esta influencia no es autoritaria ni impositiva, es una enseñanza silenciosa que se transmite con el ejemplo. Hay también un aspecto menos visible pero crucial: Tauro necesita compatibilidad en la manera de manejar el conflicto. Tauro no reacciona de forma inmediata, acumula, procesa, y solo se mueve cuando ha alcanzado un límite interno claro. Su compatibilidad real se da con quienes respetan este proceso y no confunden silencio con indiferencia. Cuando el otro sabe esperar, escuchar y no forzar respuestas, Tauro responde con una lealtad profunda y una capacidad de reparación extraordinaria. En cambio, la presión constante y la urgencia emocional erosionan lentamente el vínculo. Desde el relato épico del espíritu, Tauro es el constructor de civilizaciones íntimas. Su amor no es errante ni disperso, es una fuerza que organiza, que da forma y sentido. La compatibilidad más alta ocurre cuando el vínculo se convierte en un espacio de orden, no rígido, sino armónico, donde cada cosa tiene su lugar y cada emoción puede asentarse. Tauro no busca drama, busca verdad vivida, y esa verdad se manifiesta en la repetición consciente de actos simples pero significativos. Finalmente, la compatibilidad de Tauro alcanza su máxima expresión cuando el amor deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una forma de habitar el mundo. Tauro ama enseñando que la abundancia no está en acumular, sino en cuidar, que la seguridad no está en controlar, sino en confiar en lo construido, que la pasión más duradera es aquella que se renueva en la calma. Cuando esta comprensión es compartida, la relación se vuelve un bastión frente al caos, una epopeya silenciosa donde la grandeza no se mide por la intensidad del momento, sino por la profundidad de lo que permanece. Aún queda un territorio vasto por explorar en la compatibilidad de Tauro cuando se observa desde la alquimia del alma y no solo desde la psicología cotidiana. Tauro no se vincula únicamente con personas, sino con estados de conciencia. Su afinidad más profunda se activa cuando el vínculo le permite encarnar plenamente su naturaleza sin fragmentarse. Tauro necesita sentir que puede ser entero dentro de una relación, que no debe sacrificar partes esenciales de sí mismo para sostener el lazo. La compatibilidad real se manifiesta cuando el amor no exige desarraigo, sino presencia total. En el plano épico, Tauro es el héroe de la perseverancia, aquel que no se retira cuando el entusiasmo inicial se disipa. Por eso, su compatibilidad más elevada aparece en relaciones donde el otro no teme a la repetición, porque comprende que repetir no es estancarse, sino profundizar. Tauro ama volver al mismo lugar y descubrir que no es el mismo, que algo ha madurado. La afinidad auténtica surge cuando el vínculo permite esta exploración lenta del tiempo, donde cada etapa no reemplaza a la anterior, sino que la integra. Existe también una dimensión espiritual poco mencionada en Tauro, su relación con el silencio. Tauro necesita vínculos donde el silencio no sea interpretado como vacío, sino como espacio fértil. Su compatibilidad se fortalece cuando el otro puede compartir quietud sin ansiedad, cuando no hay necesidad constante de estímulo o validación. En ese silencio compartido, Tauro encuentra una forma profunda de intimidad, una comunión que no depende de palabras, sino de presencia sostenida. Desde una mirada astrológica más elevada, Tauro también busca compatibilidad en la forma de enfrentar la escasez y la abundancia.
Tauro ha venido a aprender que el valor no se pierde cuando se comparte, pero tampoco se afirma cuando se dilapida. Su afinidad real se da con quienes no viven desde el exceso ni desde la carencia, sino desde una relación consciente con los recursos, sean materiales, emocionales o energéticos. Cuando el otro comprende esta ley interna, la relación se vuelve un espacio de equilibrio y crecimiento mutuo. En términos motivadores, Tauro tiene la capacidad de convertir el amor en una fuente de fortaleza interior. Su compatibilidad más profunda despierta en el vínculo la sensación de hogar interno, incluso en medio del movimiento del mundo. Tauro no ofrece refugio escapista, sino un centro firme desde el cual se puede salir a conquistar la vida y volver a descansar. Esta cualidad transforma las relaciones compatibles en auténticos santuarios de recuperación y renovación. Hay también una épica invisible en la forma en que Tauro enfrenta la transformación dentro de una relación. Aunque se lo asocie con la resistencia al cambio, Tauro no se opone a la evolución, sino al cambio vacío. Su compatibilidad real surge cuando el otro entiende que toda transformación debe tener sentido, raíz y propósito. Cuando el cambio es honesto y necesario, Tauro demuestra una capacidad admirable de adaptación, integrando lo nuevo sin destruir lo valioso. Esta forma de evolucionar convierte al vínculo en una estructura viva, capaz de crecer sin perder su identidad. En un nivel más profundo, Tauro busca compatibilidad con la verdad emocional del otro. No tolera la disonancia entre lo que se siente y lo que se actúa. Su sensibilidad detecta las incongruencias como temblores en la tierra. Por eso, la afinidad auténtica aparece cuando el otro se permite ser coherente, incluso en su vulnerabilidad. Tauro no exige perfección, exige honestidad encarnada, una verdad que se viva y no solo se declare. Desde el relato mítico del zodiaco, Tauro es quien protege el fuego sagrado de la continuidad. Su amor no pretende poseer al otro, sino preservar lo que juntos han creado. La compatibilidad más alta se manifiesta cuando el vínculo se convierte en un pacto silencioso de cuidado mutuo, donde cada parte sabe que lo construido es valioso y merece ser protegido del desgaste innecesario. Finalmente, la compatibilidad más profunda de Tauro se revela cuando el amor deja de ser una experiencia que se persigue y se convierte en un estado que se habita. Tauro enseña que amar es estar, permanecer, cuidar y disfrutar sin prisa. Cuando esta enseñanza es compartida, la relación trasciende lo personal y se vuelve una fuerza estabilizadora, una epopeya serena donde la grandeza no se mide por la intensidad del drama, sino por la solidez de lo que resiste al tiempo. Todavía existe un nivel más profundo desde el cual comprender la compatibilidad de Tauro, uno que pertenece al dominio del destino interior y de la conciencia encarnada. Tauro no solo busca vínculos que funcionen, busca vínculos que le permitan permanecer fiel a su eje interno. Su compatibilidad real se activa cuando la relación no lo obliga a traicionarse, cuando no debe elegir entre amar y respetarse. En este punto, Tauro se vuelve un símbolo de integridad, solo puede unirse plenamente cuando siente que el amor refuerza su centro en lugar de desplazarlo. Desde la épica del alma, Tauro es el guardián de la forma estable en un mundo cambiante. Su desafío no es conquistar lo nuevo, sino sostener lo verdadero. Por eso, su compatibilidad más elevada se manifiesta en relaciones donde el otro no vive desde la huida constante ni desde la reinvención compulsiva. Tauro necesita sentir que el vínculo tiene peso específico, que no desaparecerá ante la primera incomodidad. Esta necesidad no nace del miedo, sino de la comprensión profunda de que solo lo que permanece puede transformarse en algo significativo. Existe también una relación íntima entre Tauro y la dignidad emocional. Tauro no tolera relaciones donde el amor se mendiga, se negocia desde la inseguridad o se utiliza como moneda de poder. Su compatibilidad real surge cuando el vínculo se da entre iguales, cuando ambos se eligen desde la plenitud y no desde la dependencia. En ese equilibrio, Tauro despliega su faceta más noble, la capacidad de ofrecer sin vaciarse, de dar sin perderse, de amar sin anularse. En una lectura astrológica más arquetípica, Tauro encarna la prueba del valor propio. Su compatibilidad no depende solo del otro, sino del nivel de autoestima y coherencia interna que ambos sostienen. Tauro vibra con quienes conocen su propio valor y no necesitan demostrarlo constantemente. Cuando el otro se afirma desde la calma y no desde la comparación, Tauro reconoce un territorio seguro donde puede descansar y expandirse. Desde una perspectiva motivadora, Tauro tiene un don silencioso, enseña que la verdadera riqueza no es externa, sino la capacidad de sostener lo que importa. Su compatibilidad más profunda inspira a construir una vida más simple pero más significativa, donde cada lección tenga peso y cada compromiso sea consciente.
Tauro eleva al otro no con discursos, sino con presencia, mostrando que es posible vivir sin prisa y sin vacío. Hay también una dimensión temporal que rara vez se menciona. Tauro ama en ciclos largos. Su compatibilidad se mide en estaciones, no en instantes. Tauro necesita vínculos que puedan atravesar fases de quietud sin interpretarlas como decadencia. Su afinidad real se fortalece cuando el otro comprende que no todo crecimiento es visible, que hay periodos de gestación donde el amor trabaja bajo la superficie. En estos tiempos, Tauro se convierte en un faro de paciencia y resistencia. En el plano épico, Tauro representa la fortaleza que no se exhibe, el poder que no necesita imponerse. Su compatibilidad más alta se manifiesta cuando el vínculo reconoce esta fuerza silenciosa y no intenta desafiarla con caos o dramatismo. Tauro no responde bien a las batallas innecesarias, su alma se abre en los pactos de paz, en los acuerdos tácitos, en la confianza que no necesita vigilancia. Existe también una profunda conexión entre Tauro y la noción de placer consciente. Tauro no separa el amor del disfrute, pero tampoco lo confunde con exceso. Su compatibilidad real aparece cuando el placer es compartido, respetuoso y presente, cuando no se utiliza para escapar del vacío ni para manipular. En esa experiencia, el amor se vuelve una celebración tranquila de estar vivos, una afirmación del cuerpo como templo y no como herramienta. Finalmente, en el nivel más alto de su expresión, Tauro enseña que amar es cuidar lo que crece lentamente. Su compatibilidad suprema se alcanza cuando el vínculo se transforma en un espacio donde el tiempo no es enemigo, donde el paso de los años no erosiona, sino que profundiza. Tauro no busca la eternidad abstracta, busca la continuidad real. Y cuando esa continuidad se logra, el amor deja de ser una emoción fluctuante y se convierte en una fuerza estructural, una epopeya silenciosa que no necesita ser contada porque se vive, día tras día, con firmeza, coherencia y una calma poderosa que desafía al mundo. Aún más allá de todo lo ya explorado, la compatibilidad de Tauro puede entenderse como una forma de pacto con la realidad. Tauro no vive en oposición al mundo tal como es, sino en diálogo constante con él. Desde esta perspectiva, su compatibilidad auténtica surge cuando el vínculo no se construye sobre ilusiones de lo que debería ser, sino sobre la aceptación profunda de lo que es y de lo que puede llegar a ser con trabajo, paciencia y devoción. Tauro no idealiza para escapar, idealiza para materializar, y por eso necesita relaciones que no teman mirar la verdad sin adornos. En el plano épico del espíritu, Tauro es el artesano del destino compartido. Cada gesto, cada palabra cumplida, cada presencia sostenida es una piedra más en la obra que construye. Su compatibilidad real no depende de promesas grandiosas, sino de la capacidad del otro de participar en esta obra sin prisa ni abandono. Tauro reconoce a sus verdaderos aliados no por lo que dicen sentir, sino por lo que hacen cuando nadie observa. En ese nivel, la afinidad se vuelve una hermandad silenciosa, una alianza que no necesita ser proclamada porque se manifiesta en la coherencia diaria. Existe también una relación profunda entre Tauro y la confianza básica en la vida. Tauro necesita sentir que el vínculo no es una amenaza constante, que no debe vivir en estado de alerta emocional. Su compatibilidad más elevada se da cuando el amor se convierte en un espacio de reposo activo, donde se puede bajar la guardia sin perder la dignidad. En esa calma, Tauro florece y ofrece lo mejor de sí, paciencia, protección, entrega constante y una capacidad extraordinaria de sostener al otro sin invadirlo. Desde una visión astrológica más sutil, Tauro también evalúa la compatibilidad a través de la relación del otro con el esfuerzo. Tauro respeta profundamente a quien comprende que lo valioso requiere tiempo y dedicación. No se siente atraído por atajos ni soluciones mágicas. Su afinidad auténtica aparece cuando el otro no huye del trabajo emocional, cuando entiende que amar también implica responsabilidad, presencia y disposición a construir incluso cuando el entusiasmo fluctúa. En esa coincidencia, el vínculo adquiere una solidez casi indestructible. En términos motivadores, Tauro representa una fuerza que devuelve sentido a lo cotidiano. Su compatibilidad más profunda transforma la vida diaria en un acto sagrado, donde lo simple adquiere significado. Compartir una rutina, un espacio, un silencio o un proyecto se vuelve una forma de afirmación existencial. Tauro enseña que la grandeza no siempre está en lo extraordinario, sino en la capacidad de cuidar lo ordinario hasta volverlo valioso. Hay también una dimensión ética en la compatibilidad de Tauro. Tauro necesita sentir que el vínculo se rige por principios claros, aunque no siempre explícitos. La lealtad, la honestidad y el respeto no son negociables para su alma.
Su afinidad real se rompe cuando percibe manipulación, incoherencia o juegos de poder. En cambio, cuando el otro actúa con rectitud emocional, Tauro responde con una fidelidad profunda y una entrega que no se fragmenta con el tiempo. Desde el relato épico de la conciencia, Tauro es quien protege lo que ha sido ganado con esfuerzo. Su compatibilidad más alta se manifiesta cuando el vínculo reconoce el valor de lo construido y no lo da por sentado. Tauro sufre cuando siente que su dedicación es invisible o minimizada, pero se vuelve inmensamente generoso cuando percibe reconocimiento genuino, no como halago, sino como comprensión profunda de su aporte. Existe también una relación íntima entre Tauro y la paciencia activa. Tauro sabe esperar, pero no desde la pasividad, sino desde la certeza de que todo tiene su ritmo. Su compatibilidad real surge cuando el otro no intenta acelerar procesos que necesitan madurar. En esa sincronía temporal, el vínculo se vuelve orgánico, capaz de crecer sin fracturarse. Tauro no teme al paso del tiempo, teme a la prisa que destruye lo que aún no está listo. En el nivel más elevado, la compatibilidad de Tauro se convierte en una forma de resistencia amorosa frente a la superficialidad del mundo. Amar a la manera taurina es un acto casi revolucionario, elegir la profundidad en una era de lo inmediato, elegir la constancia en un entorno de abandono rápido, elegir el cuidado en lugar del consumo emocional. Cuando esta visión es compartida, la relación trasciende lo personal y se vuelve una fuerza estabilizadora que irradia hacia todo lo que toca. Finalmente, la compatibilidad más plena de Tauro se revela cuando el amor deja de ser un estado emocional fluctuante y se convierte en una estructura viva. Una estructura que respira, que evoluciona, pero que no se desmorona ante cada sacudida. Tauro enseña que la verdadera unión no necesita ser intensa todo el tiempo para ser profunda, ni cambiante para ser verdadera. Su epopeya no está escrita en gestos heroicos visibles, sino en la perseverancia diaria de elegir, cuidar y permanecer. Y en esa permanencia consciente, Tauro encuentra la forma más alta de compatibilidad, un amor que no solo se siente, sino que sostiene la vida misma. Todavía puede profundizarse más en la compatibilidad de Tauro si se la observa como una fuerza iniciática, casi ritual, que transforma a quienes entran en su órbita. Tauro no vive el vínculo como algo casual, sino como una elección que compromete capas profundas del ser. Por eso, su compatibilidad más auténtica se manifiesta cuando la relación se convierte en un espacio de iniciación mutua, donde ambos aprenden a habitar el mundo con mayor conciencia, responsabilidad y arraigo. Tauro no acompaña procesos superficiales, acompaña transformaciones que se encarnan y permanecen. En el plano épico, Tauro es el portador del ritmo primordial, el pulso lento pero constante que sostiene la vida. Su compatibilidad se afianza cuando el otro no intenta imponer ritmos artificiales, sino que aprende a escuchar el tiempo interno del vínculo. Tauro no responde a la urgencia impuesta desde fuera, responde a la necesidad real que emerge desde dentro. Cuando esta sincronía ocurre, la relación se vuelve casi orgánica, como si ambos fueran partes de un mismo ciclo natural que sabe cuándo avanzar y cuándo reposar. Existe también una dimensión profundamente sanadora en la compatibilidad de Tauro. Tauro tiene la capacidad de reparar lo que ha sido desgastado por relaciones inestables, promesas rotas o afectos intermitentes. Su presencia constante, cuando es bien recibida, restaura la confianza básica en el amor. Sin embargo, esta cualidad solo florece cuando el otro está dispuesto a recibir sin sospecha, a creer que la permanencia no es una trampa, sino una forma elevada de cuidado. Tauro no sana imponiendo, sana permaneciendo. Desde una perspectiva astrológica más profunda, Tauro necesita compatibilidad en la manera de vincularse con el deseo. Tauro desea con intensidad, pero no de forma caótica. Su compatibilidad real surge cuando el deseo es consciente, sostenido y honesto. No tolera la ambigüedad emocional ni el juego con la expectativa del otro. Cuando el deseo es claro y encarnado, Tauro se entrega con una profundidad que convierte el vínculo en una fuente constante de vitalidad y sentido. En términos motivadores, Tauro encarna la valentía de quedarse. En un mundo que glorifica el movimiento constante, Tauro enseña que quedarse también es un acto de coraje. Su compatibilidad más elevada se manifiesta cuando el otro comprende que permanecer no significa resignarse, sino elegir activamente construir algo que valga la pena. Tauro inspira a resistir la tentación de abandonar lo valioso por lo inmediato, y esa enseñanza transforma radicalmente la forma de amar. Hay también una relación íntima entre Tauro y la noción de hogar, no solo como espacio físico, sino como estado interno. Tauro busca compatibilidad con quienes entienden que el hogar no es un refugio del mundo, sino una base desde la cual enfrentarlo.
En una relación compatible, Tauro siente que puede descansar sin desconectarse, que puede proteger sin encerrar, que puede ofrecer estabilidad sin apagar la individualidad del otro. Cuando esta armonía se alcanza, el vínculo se convierte en una fortaleza viva. Desde el relato épico del alma, Tauro es el custodio de lo construido con esfuerzo. Por eso, su compatibilidad más profunda se manifiesta cuando el otro no trivializa lo que ha costado tiempo, energía y compromiso. Tauro necesita sentir que lo que se ha creado juntos es reconocido como valioso y digno de ser cuidado. Cuando esto ocurre, su lealtad se vuelve inquebrantable y su capacidad de entrega alcanza niveles casi míticos. Existe también una compatibilidad silenciosa que Tauro establece con la verdad emocional no dicha. Tauro percibe lo implícito, lo que vibra bajo las palabras. Su afinidad real se fortalece cuando el otro no vive desde la negación de sus emociones, sino desde la aceptación honesta de lo que siente. Tauro no exige explicaciones constantes, pero necesita coherencia entre lo que se vive y lo que se expresa. En esa coherencia, el vínculo se vuelve estable sin volverse rígido. En un nivel aún más elevado, Tauro representa la alianza entre placer y responsabilidad. Su compatibilidad más auténtica surge cuando el amor no se vive como sacrificio ni como indulgencia, sino como una integración consciente de ambos. Tauro enseña que se puede disfrutar sin perder profundidad, que se puede comprometer sin perder gozo. Cuando esta visión es compartida, la relación se convierte en una celebración constante de la vida encarnada. Finalmente, la compatibilidad más completa de Tauro se revela cuando el amor se transforma en una forma de resistencia luminosa. Resistir al desgaste, a la superficialidad, a la dispersión. Amar como Tauro ama es elegir la densidad del significado frente a la ligereza del olvido. Es construir algo que no se disuelve con el tiempo, sino que se fortalece con él. En esa elección diaria de permanecer, cuidar y honrar lo compartido, Tauro alcanza su expresión más alta, un amor que no promete eternidad, pero la crea a través de la constancia, convirtiendo la vida misma en una epopeya silenciosa y profundamente humana. Todavía puede ahondarse más en la compatibilidad de Tauro si se la contempla como una vía de aprendizaje sobre el poder de la encarnación consciente. Tauro no solo ama desde el sentimiento o desde la voluntad, ama desde el cuerpo como territorio sagrado. Para Tauro, la compatibilidad verdadera se manifiesta cuando el vínculo se siente correcto en la piel, en la respiración, en la forma en que el espacio compartido se vuelve habitable. Hay una sabiduría instintiva en Tauro que no necesita justificación racional. Cuando algo es compatible, el cuerpo se relaja, la tensión desaparece y el tiempo parece asentarse. Esta dimensión somática del amor es una de las más ignoradas, pero también una de las más decisivas para Tauro. En el plano épico, Tauro representa al héroe que no abandona la tierra conquistada por la seducción del horizonte lejano. Su destino no es la búsqueda interminable, sino la profundización. Por eso, su compatibilidad más alta no se da con quienes viven obsesionados con lo que falta, sino con quienes saben habitar lo que hay. Tauro necesita vínculos donde el agradecimiento no sea una idea abstracta, sino una práctica viva. La afinidad surge cuando el otro reconoce el valor de lo presente y no vive en constante comparación con lo imaginado. Existe también una dimensión iniciática en la manera en que Tauro atraviesa las crisis vinculares. Tauro no rompe fácilmente, pero cuando algo se quiebra en su interior, no hay retorno superficial. Su compatibilidad real implica una profunda responsabilidad emocional, saber que cada gesto deja huella, que cada palabra se sedimenta. Tauro no vive el conflicto como un juego, sino como un momento sagrado donde se pone a prueba la solidez del vínculo. Cuando el otro comprende esta gravedad y actúa con conciencia, Tauro se abre a procesos de reconstrucción extraordinariamente poderosos. Desde una perspectiva astrológica más profunda, Tauro también necesita compatibilidad en la relación con el silencio interior. Tauro requiere espacios donde no todo deba ser explicado, analizado o resuelto de inmediato. Su alma se nutre de lo no dicho, de lo que madura lentamente en la penumbra. La afinidad auténtica aparece cuando el otro no invade ese espacio con ansiedad, cuando respeta los tiempos de integración. En esa quietud compartida, el vínculo se vuelve denso, real y profundamente nutritivo. En términos motivadores, Tauro encarna la fuerza de la coherencia. Su compatibilidad más elevada inspira a vivir alineado entre lo que se desea, lo que se dice y lo que se hace. Tauro no soporta la fractura interna prolongada, y su presencia empuja al otro a ordenarse, a simplificar, a elegir con más conciencia. Amar a Tauro implica aprender que cada elección tiene consecuencias,
pero también que esas consecuencias pueden ser fértiles cuando se asumen con responsabilidad. Hay también una relación profunda entre Tauro y la noción de merecimiento compartido. Tauro no cree en el sacrificio vacío ni en el amor que se sostiene a costa de la propia dignidad. Su compatibilidad real se da cuando el vínculo se construye desde la idea de que ambos merecen estabilidad, placer, respeto y crecimiento. Cuando esta convicción es mutua, Tauro despliega una generosidad tranquila y constante, una entrega que no busca reconocimiento porque nace de la certeza interna. Desde el relato épico de la conciencia, Tauro es el arquitecto del refugio interior. No construye para escapar del mundo, sino para enfrentarlo con mayor fortaleza. Su compatibilidad más profunda se manifiesta cuando el vínculo se convierte en un lugar de recarga, no de desgaste. Tauro necesita sentir que el amor suma energía vital, que no drena ni fragmenta. Cuando esto ocurre, su capacidad de sostener al otro se vuelve casi inagotable. Existe también una dimensión ética relacionada con el tiempo. Tauro respeta el tiempo propio y ajeno como un recurso sagrado. Su compatibilidad auténtica surge cuando el otro no trivializa los procesos, cuando no exige resultados inmediatos ni promesas imposibles. Tauro honra a quien entiende que todo lo que vale necesita maduración. En esa comprensión, el vínculo se vuelve confiable y profundo, libre de la ansiedad que erosiona. En un nivel aún más sutil, Tauro busca compatibilidad con la verdad del deseo compartido. No se trata solo de querer estar juntos, sino de querer construir juntos. Tauro percibe cuando el deseo del otro está dividido, cuando hay ambivalencia o fuga interna. Su afinidad real se fortalece cuando el deseo es claro, presente y sostenido. En esa claridad, el amor deja de ser una apuesta incierta y se convierte en una elección firme. Finalmente, la expresión más alta de la compatibilidad de Tauro se revela cuando el amor se transforma en una práctica cotidiana de presencia. No como rutina vacía, sino como ritual vivo. Cada gesto repetido se vuelve una reafirmación del pacto, cada día compartido una victoria silenciosa sobre la dispersión del mundo. Tauro enseña que la verdadera épica no está en los momentos excepcionales, sino en la constancia que atraviesa el tiempo sin perder sentido. En esa constancia encarnada, Tauro encuentra su destino amoroso más profundo, un vínculo que no depende del brillo del instante, sino de la solidez de lo que, día tras día, se elige cuidar.